poco, ¿no? Sí. O deberías ir tú a lo mejor en el centro, ¿no? Sí, sí. Pues donde queráis. Nos la pongo aquí. Bueno, buenas tardes. Lo primero de todo, dar las gracias a Startup Olé por esta oportunidad y por la mesa redonda que vamos a tener. La mesa redonda, el título es La transferencia del conocimiento, un reto para los entornos productivos rurales. Y lo primero que voy a hacer, voy a presentar a los ponentes de esta mesa redonda. A mi derecha, Marci Les Lucas, que es la directora del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca, IRNASA y Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Muchas gracias por tu asistencia. A su derecha, Fernando Rodríguez, que es decano de la Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales de la Universidad de Salamanca. Muchas gracias también por venir, Fernando. Y a mi izquierda, Luis Alberto Rivas, que es decano de la Facultad de Ciencias del Seguro, Jurídicas y de la Empresa de la Universidad Pontificia de Salamanca. Es así, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias. Bueno, un poco la metodología del debate. Bueno, vamos a hacer un análisis en principio que va a girar en torno a las experiencias de los ponentes en sus entornos organizacionales, partiendo principalmente de un pilar que explicaré a continuación y bueno, luego haremos una serie de conclusiones. El pilar fundamental sobre el que se va a centrar la mesa redonda es un poco compartir ideas cuyo contenido básico es un poco la necesidad de articular sistemas y procesos sobre la transferencia del conocimiento y que estimulen la innovación abriendo nuevos focos de actividad económica y que aprovechen a los procesos productivos, sobre todo que hay en nuestro entorno rural. La transferencia del conocimiento ha servido tradicionalmente para conseguir una serie de objetivos principales, que son el avance del conocimiento y el desarrollo tecnológico, la innovación, la competitividad de las empresas y la captación de recursos, donde las universidades y los organismos públicos han tenido un papel muy importante. Pero vamos a centrar un poco la mesa redonda en ver la interacción entre los distintos grupos operativos y actores en la transferencia del conocimiento. Y bueno, vamos a ver qué es lo que nos dicen estos ponentes tan interesantes. Un poco ver que hay un déficit entre la investigación y el desarrollo y su aprovechamiento para que el aprovechamiento sea práctico, sea asequible y sea accesible. Y se debería unar la investigación y el conocimiento adquirido para enfocarlo y que fuera eficiente, para que hubiera un mayor desarrollo y productividad en todos los sectores, sobre todo en este caso en el ámbito, en el entorno rural. Y aprovechar todos los instrumentos que son grupos operativos como pueden ser agricultores, investigadores, asesores, agroindustrias. Entonces, yo la primera cuestión que os planteo es cuáles son las barreras e impedimentos que consideréis que han dificultado hasta ahora la consecución de este objetivo. ¿Quién quiere empezar? Fernando, te ha tocado. Bueno, pues muchas gracias lo primero por la invitación a participar en esta mesa con estos colegas con los que estoy tan a gusto siempre. Dices la primera pregunta. No sé si hay más preguntas que esta. Quiero decir, en las universidades, en los centros de investigación, claro, se desarrolla un conocimiento que en muchas ocasiones es un conocimiento al más alto nivel, competitivo con el que se desarrolla en centros de excelencia de cualquier lugar de Europa o del mundo. Y claro, lo que vemos, ¿no? Lo que vemos cuando nos comparamos, por ejemplo, con lo que sucede pues no sé, con el modelo alemán, por ejemplo, el modelo británico, el modelo americano, los modelos nórdicos, lo que vemos en muchas ocasiones es, decimos, aquí falta algo. O sea, en las universidades se desarrollan artículos y si miramos la producción científica, incluso bueno, en los campos en los que nos movemos, por lo menos Mar y nosotros, los campos agroambiental, agroalimentario. Bueno, a lo mejor en ciencias de seguro es un poco diferente, pero obviamente también es una universidad y también una transferencia de resultados.
En los ámbitos en los que nos movemos, los resultados científicos son muy potentes, igualmente potentes. Hay campos que somos pioneros en el mundo. Y luego lo que observamos es que en el momento de hacer la transferencia a que eso se convierta en un producto, a que se comercialice, a que realmente aumente la productividad en un sector, nos quedamos atrás. De hecho, en muchas ocasiones se desarrolla, se mueve la frontera del conocimiento en un determinado ámbito y resulta que cuando llega un producto comercializable nos encontramos con que el producto comercializable viene de Francia, de Alemania, de Austria, de Reino Unido y no viene de una empresa española. Y ahí lo que diríamos es, ¿qué está fallando? Y los que estamos a lo mejor en las universidades decimos, ¿qué falla en la transferencia de conocimiento? ¿Por qué razón no hay empresas, no hay iniciativas españolas que lleven a cabo, que comercialicen un producto cuyo conocimiento principal se ha desarrollado en una universidad española o en un instituto español? ¿Es una pregunta sencilla? No, es una pregunta muy compleja. Es una pregunta que tiene muchísimos elementos. Entonces, ¿por dónde empezamos? Las universidades, podríamos decir, pensamos diferente, nuestro enfoque es diferente. Nosotros en muchas ocasiones nos enfocamos a la producción científica, a los artículos. ¿Qué es lo que capacita a una persona, un profesor, un investigador en una universidad española para aumentar de categoría? Es decir, lo que nosotros llamamos para acreditarse para el siguiente nivel. La producción científica, los artículos en revistas científicas, que son revistas que normalmente no tienen entre sus objetivos una transferencia del conocimiento. Entonces, esto de la torre de Babel de los institutos y de las universidades, que metafóricamente, pues obviamente lo conocemos desde el siglo XX, desde principios del siglo XX, esto es una realidad en la transferencia del conocimiento. Hay muchas cosas que cuando logramos hacer una reunión, decir cuáles son los intereses de las empresas y hasta dónde podríamos llegar en las universidades o los institutos de investigación, y aquí coincido con Marc Siles en alguna reunión de este tipo, pues los que estamos del lado de las universidades o institutos decimos, pero si eso podríamos hacerlo. Y los que están del otro lado nos dicen, si lo que nosotros necesitamos es esto. Y nos falta muchas veces el puente. Nos falta el puente. Como solo tenemos media hora, que ya veo aquí 23 minutos 10 segundos, y no quiero monopolizarlo, lo dejo ahí. Sé que estamos de acuerdo, que nos falta el puente, pero se lo dejo a mis compañeros también para que profundicemos y luego volvemos sobre el tema. Bueno, pues ¿quién quiere continuar con el puente y descubrir? Voy yo. La verdad es que lo que ha dicho Fernando, pues eso, es muy importante. Por ejemplo, los organismos que hacen transferencia dentro de los centros públicos de investigación. Oficina de transferencia en el caso de las universidades. Nosotros tenemos una vicepresidencia de transferencia de conocimiento dentro del CSIC y tú has nombrado ciertos países en donde esas oficinas de transferencia en realidad tienen una entidad jurídica de empresa y operan como tales, lo cual es una gran diferencia con nuestro sistema, ya para empezar. Y después también lo que has comentado de la visión de la innovación que tenemos, ¿no? Por parte de los investigadores, ¿no? Pues no podemos seguir pensando que colaborar con una empresa desvirtúa el sistema científico, porque no es verdad, es todo lo contrario. Nuestra vocación debería ser precisamente llegar al sector productivo. También habría que cambiar de alguna manera la visión de la innovación del sector productivo, ¿no? Digamos, no pensar que los científicos no tienen nada que aportar al sector productivo porque están alejados de la realidad, no es verdad. Fernando acaba de decir que tenemos muchas investigaciones dentro de nuestros centros, la Facultad de Agraria, Sulir, NASA, que se podrían transferir. También tenemos la capacidad de ser flexibles en nuestras líneas de investigación, de manera que se puede hacer casi un producto a la carta, entre comillas. Y ese puente entre los científicos o la producción científica y el mundo productivo necesita otra cosa, que son los agentes de I+D. Los agentes de I+D son fundamentales. Una persona que esté formada en ese sentido, y más para el sector agro específicamente, es realmente fundamental. Que conozca la realidad del sector agro, que conozca pues cómo es socialmente, cómo funciona, que haya una comunicación directa con el sector productivo, que muchas veces nosotros no tenemos o no conseguimos. Entonces, esos 3 puntos son realmente importantes. Oficinas de transferencia, la visión de la innovación que tenemos, tanto los productores como nosotros los científicos, y ese puente que podría ser pues agentes de I+D que estén realmente formados. Muy bien, pues Luis Alberto. Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y por compartir esta mesa con
mis fantásticos compañeros. Sí, bueno, no voy a aportar demasiadas cosas nuevas porque lo habéis mencionado casi todo, pero por hacer un pequeño resumen, yo haría mención también, o me referiría a los aspectos culturales. Culturales ya no solo de los propios emprendedores, de las propias instituciones, de la propia universidad. Yo hablo desde el punto de vista de la universidad. Como bien ha comentado Fernando, históricamente nuestra economía ha existido cada vez menos, afortunadamente, pero sigue pasando, por lo menos en términos relativos respecto a muchos países europeos, centroeuropeos sobre todo, una desconexión inexplicable entre la universidad y la empresa. Y muchas veces entre la empresa y la universidad, porque a veces concebimos la transferencia como un proceso que se genera en la universidad y va hacia la realidad, hacia las empresas, cuando en realidad es bidireccional. Esa falta de comunicación entre los agentes, no solo universidad-empresa, sino administración, para mí sería uno de los obstáculos principales en las causas que explicarían por qué en España existen esos niveles que estamos debajo de la media en Europa. Y me refiero, desde el punto de vista de la universidad, por ejemplo, ya vamos incorporando en los planes de estudio la palabra emprendimiento en asignaturas, en distintos grados. Pero es algo bastante nuevo. Cuando hablamos, por ejemplo, de un grado completo en emprendimiento, nos sobran dedos en la mano para contar cuántos grados hay en España solamente relacionados con los 4 cursos o los 3 que sean, con aspectos de generación de emprendimiento o de un alumno que empieza del primer año y empieza a crear una empresa desde el principio. Esos aspectos culturales que empiezan en la universidad, que, como bien dice Fernando, no diseñan bien el sistema de incentivos respecto, por ejemplo, a los profesores, y ahí me incluyo, que te dicen que tus objetivos principales es publicar X artículos no aplicados en la mayoría de las ocasiones en X revistas muy prestigiosas de impacto, pero que no tienen una aplicación real, es otro obstáculo. Cuando hablamos, por ejemplo, de la versión al riesgo, en Castilla y León tenemos una versión al riesgo que está por encima de la media nacional, que ya está por encima de la media de la propia Unión Europea, y es cultural. No podemos generalizar porque aquí hay regiones muy diferentes, como la nuestra, Castilla y León, Navarra, Madrid, País Vasco, etcétera, donde la versión al riesgo o esa cultura emprendedora es muy diferente. Cuando hablamos de administraciones pasa exactamente lo mismo. De hecho, desde mi punto de vista, el hecho de que haya tantas administraciones en nuestro país a veces ayuda en ciertos procesos, pero en algunos no, porque lo que se necesitaría en este caso son economías de escala que muchas veces quedan fragmentadas en iniciativas locales de la propia Diputación, de la Junta de Castilla y León, de la Comisión Europea desde Bruselas, del propio Gobierno de España, y esto en procesos de emprendimiento, de generación de proyectos, pues lógicamente también es uno de los obstáculos. Yo creo que principalmente, repito, por resumir, desde mi punto de vista, la falta de conexión que sigue existiendo a día de hoy entre la universidad y la empresa, para no saber percibir cuáles son los proyectos que generan innovación, que generan empleo. Las propias empresas dentro de nuestro país no tienen esa cultura como lo tienen otras empresas dentro de Europa y no son conscientes de que tienen que invertir mucho dinero en I+D+I y delegan muchas veces en organismos públicos, en gobiernos, la tarea de desarrollar y generar ese conocimiento, cuando es responsabilidad en muchas empresas en Europa por parte de las propias empresas. Yo creo que, bueno, los aspectos culturales en general de todos los agentes, muchos ya los he mencionado, son los que yo considero que son los más importantes. Muchas gracias. Bueno, visto el panorama y como decía Luis Alberto, es algo bidireccional, pero aquí solamente estamos una parte de la dirección porque son universidades y organismo público, no tenemos empresas, en la mesa redonda para que nos dieran las posibles soluciones. ¿Qué soluciones creéis que se pueden plantear desde el ámbito de las instituciones públicas o, bueno, en este caso la universidad pontificia, que es privada, pero bueno, que están involucradas en esta transferencia del conocimiento un poco para conseguir una mayor interacción entre la investigación y la aplicación directa de este conocimiento? Sí, te ha tocado. Esto es lo que se llama dependencia de la senda. Como hemos empezado así, pues seguimos así. Si queréis cambiamos. No debía haberme... Bueno, otra pregunta del millón, ¿no? ¿Qué soluciones hay desde las administraciones públicas? Claro, es que este es un problema... claro, Luis ha puesto el dedo en una de las llagas, ¿no? Que hay un aspecto cultural. Hay un aspecto cultural que lamentablemente es fuerte, diría que desde los, no sé si desde todos los ámbitos implicados. Yo desde el que más conozco, que es el de la universidad, reconozco que hay un problema cultural fuerte. Hay un problema cultural fuerte porque, por alguna razón, yo aquí debo confesar que soy economista, entonces este es un pecado original que claramente sesga mi manera de ver la vida. Pero yo observo en muchas ocasiones que la visión que se tiene de la universidad pública es una visión que es una visión independiente de
el camino que sigan las empresas. Es decir, las empresas pueden estar interesadas en invertir en un determinado tipo de productos, en unas determinadas tendencias, pero en muchas ocasiones lo que te encuentras dentro de la universidad es que la universidad tiene que seguir su propio camino. Y es un propio camino de un conocimiento que es independiente de la evolución que siga, no voy a decir la sociedad, pero sí de la evolución que sigan las empresas. ¿Esto a qué conduce? Pues a que en muchas ocasiones determinadas iniciativas desde el propio interior de la universidad se ve como si esas iniciativas fueran dirigidas, y ahora voy a decir una frase que es conocida por las personas que estamos en la universidad, hacia la mercantilización de la universidad. Entonces te dicen que la universidad es que no se puede mercantilizar, y esto ya parece que es un dogma de fe. Es decir, colaborar con las empresas en muchas ocasiones parece que es mercantilizar la universidad. Y dices, no es mercantilizar, es orientarla hacia el sentido en el que quieren las empresas. Y este es un cambio, es un contexto cultural que es difícil de cambiar porque tiene muchísima inercia. Las universidades tienen muchísima inercia, mucha más de la que parece. Bueno, no quiero decir del CSIC, me imagino que el CSIC también es una institución con unos ciertos años, también tendrá su inercia. Una universidad con años, la Universidad de Salamanca tiene 8 siglos, tiene una inercia enorme. ¿Por qué? Pues porque todas estas cuestiones se van contagiando. Entonces hay veces que determinadas iniciativas que son muy de ruptura, muy de decir, vamos a colaborar, vamos a hacer artículos. Colaborar con las empresas se puede hacer de muchas maneras, ¿no? Puede haber una colaboración conjunta, puede haber un contrato de investigación, puede haber una capacitación, puede haber una asesoría. Bueno, pues cuando estas colaboraciones ya son como de mucha vinculación de la universidad con programas empresariales, empiezan a encontrar obstáculos desde dentro de las propias universidades. ¿Esto por qué sucede? Bueno, pues porque hay una inercia grande de que las universidades deben tener otro fin que, no sé, se puede llamar como más de servicio público, más de que los principios los tiene que fijar la universidad y no las empresas. Y entonces ahí nos encontramos con una especie de pecado original que en muchas ocasiones te pone freno donde no te lo esperas. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, el problema de la falta de puentes es un problema muy importante. Ya lo hemos mencionado los tres, pero es un problema muy importante. ¿Por qué? Pues porque las universidades, en muchas ocasiones, pues lo que intentan, por lo que se mueven, lógicamente, las revistas de más prestigio del mundo, que son las que más puntúan, estos los que están fuera de la universidad, a lo mejor no lo consideran tanto, pero las publicaciones tienen sus rankings, y los rankings más importantes, los que más te puntúan a la hora de acreditarte en tu carrera académica, bueno, pues típicamente puntúan más los desarrollos, los artículos que están en investigación más básica o más cercana a lo que es menos aplicable en la realidad, ¿no? O sea, los niveles de madurez de las investigaciones, las universidades en muchas ocasiones están interesadas en lo que es un nivel 1, un TRL 1, y las empresas normalmente están interesadas en lo que son las iniciativas más maduras, que son los TRL 9. Del 1 al 9, pues ahí tenemos muchos caminos por recorrer. En muchas ocasiones los investigadores dicen, bueno, pues es que yo llego hasta el 1, hasta el 2 o hasta el 3. Y las empresas lo que dicen es, bueno, pues yo necesito el 9, podría bajar a lo mejor hasta el 8 y podría hacer un piloto en el 7. Pero es que todavía necesitamos pasar del 3 al 7. No sé si esto está claro, pero necesitamos madurar las tecnologías de alguna manera. Entonces, bueno, pues esos puentes nos hacen falta, pero es que para desarrollar esos puentes, lógicamente, hay que apostar por ellos. Y no sé si está claro la dificultad que tiene apostar por ellos, porque es apostar por unos puentes cuando es en la visión esta en la que la cultura de las universidades te dice, pero si nosotros tenemos que dar un servicio que es de otro tipo, pues plantea en el seno de una universidad o de un instituto de investigación que tienes que hacer un órgano que se dedique a eso. Y habrá una cierta inercia en la propia universidad, ¿y para qué tenemos que hacer eso si nosotros con estar en el nivel 1 ya nos vale, porque nosotros con profundizar en el conocimiento ya es suficiente? Entonces los obstáculos son unos metaobstáculos. Pero digo yo, desde la inexperiencia, yo creo que es mucho más enriquecedor a un investigador ver que lo que tú has investigado o el estudio que hayas hecho, que al final tenga una plasmación a nivel práctico y que alguien se pueda enriquecer y aprovechar de ello. Con lo cual, me resulta curioso que al final no haya un esfuerzo por parte tanto de unos, me refiero a nivel empresarial, que pueden sacar un beneficio económico, y vosotros que a lo mejor a nivel de investigación, pues puede ser.
Bueno, Fernando ha hablado de las instituciones, Universidad CSIC, y yo hablo de las personas que hay dentro de las instituciones, que son los que hacen las instituciones. La visión de la innovación. No podemos seguir pensando, evidentemente, que colaborar con una empresa desvirtúa el sistema científico. Eso no es verdad. Es también cierto que no estamos acostumbrados y hay que hacer un esfuerzo de cambio de mentalidad, ¿no? Eso es fundamental. Por nuestra parte, por parte del sector productivo, también tiene que haber un pequeño cambio de mentalidad, porque nos ven también como alejados, ¿no? Alejados de su realidad. Y eso también es cierto, por las cuestiones sociales, especialmente en el sector agro, ¿no? Eso es verdad. Hay que encontrar puntos de encuentro comunes, o hay que elaborar mapas de capacidades, de necesidades, etcétera. Nosotros, en CSIC, para el nuevo plan estratégico, la anterior presidenta Rosa Menéndez ha querido impulsar mucho la parte de transferencia, porque entiende que una cosa tan monstruosa como el CSIC, con perdón, en realidad monstruosa es una palabra positiva en este caso, porque somos 150 institutos de investigación en toda España, en todas las áreas de conocimiento, en todas las disciplinas, y que un esfuerzo aunado a través, por ejemplo, de las plataformas temáticas que tenemos dentro de CSIC puede hacer que haya una dinamización de esa transferencia. Por ejemplo, esas plataformas están muy bien. Aquí a nivel regional, por ejemplo, lo que comentaba Fernando hace un momento, el paso de TRL3 a TRL8, por ejemplo, o 7, pues tenemos centros tecnológicos. Podría haber un movimiento en ese sentido, de manera que los centros tecnológicos puedan ser un puente, en algunos casos, para llegar desde la investigación, digámoslo así, básica, a la investigación aplicada, es decir, al mundo real, ¿no? Nosotros últimamente estamos intentando sistematizar nuestras actividades de transferencia dentro del IRNASA, de manera que hemos elaborado un mapa de capacidades dentro del instituto y también estamos interaccionando con agentes que entendemos que son estratégicos en el territorio. Por ejemplo, firmamos un convenio hace poco con el Consejo Económico y Social para trabajar con ellos acerca de esas vías de transferencia. Queremos realizar unos informes. Siempre que decimos vamos a hacer informes, toda la gente se le pone los pelos de punta. A mí también, ¿eh? Porque dices, bueno, haces un informe, acabas con un libraco así y se acabó, ¿no? Esto tiene que cambiar, tiene que ser diferente, tiene que ser más dinámico. Además, la transferencia, la ciencia es súper dinámica, la transferencia ahora mismo es súper dinámica. Todos los cambios que está ahora demandando no solo Unión Europea, gobiernos, etcétera, sino el propio consumidor en el sector agro, tiene que ser dinámico, ¿no? Entonces, tenemos que encontrar esos puntos de encuentro, diseñar nuevas estructuras enfocadas en co-creación, por ejemplo, los Living Labs. Estaría muy bien dentro del campus agroambiental que estamos ahora constituyendo con 4 instituciones dentro de Salamanca, que es una cosa bastante particular, digamos, porque no ha sucedido en ningún otro sitio, ¿no? Que se pongan de acuerdo 4 instituciones para juntarse en un espacio común. Pues tendremos que explotar esas capacidades que vamos a tener para intentar que ese, digamos, valle de la muerte entre lo que nosotros investigamos y lo que llega al mundo real lo podamos transitar de la forma mejor posible. Muy bien, muchas gracias. Luis Alberto. Sí, bueno, va en la línea de lo que han dicho mis compañeros. En realidad, ¿cuál podría ser una de las soluciones? Pues seguramente salir más, esa frase que tanto nos gusta, hay que salir más. Tenemos que salir más de la universidad, tenemos que salir más de los centros de investigación, de la administración y encontrarnos, porque en realidad a veces nos miramos con desconfianza desde la universidad, la empresa, quién tiene razón. Nosotros somos la reflexión, el pensamiento, la investigación más básica, más teórica. La empresa va a toda velocidad, es otro mundo, es la realidad. Bueno, es que en realidad la empresa lo que está haciendo es satisfacer seguramente una realidad de la que formamos parte demandantes, entre los que estamos nosotros mismos. De hecho, lo que parece significativo y podría darnos un poco una idea de qué está pasando es que cuando los alumnos vienen a la universidad con sus padres, cuando nosotros estamos obsesionados como investigadores, profesores, gestores dentro de la universidad sobre los JCR, la investigación, cuántos doctores hay, etcétera, que está muy bien, no debemos despistarnos de eso, pero no nos preguntan por eso. Los alumnos, los padres, las familias no se preocupan por eso, se preocupan por palabras como empleabilidad, emprendimiento, transferencia, en qué proyectos va a participar mi hijo, cuántas empresas colaboran con vosotros, qué va a aprender a hacer desde primero, porque la sensación que tenemos trasciende a las sensaciones que cuando terminas un grado de licenciatura históricamente en España,
cuando te enfrentas al ámbito laboral te das cuenta de que te faltan muchas competencias, muchas habilidades. Estamos ahora obsesionados en la universidad con la palabra competencias. Competencias es eso. Llevamos décadas hablando de competencias. Competencias es la capacidad de un alumno de incorporarse a una empresa y más o menos, ir adquiriendo experiencia lógicamente, pero tener unos aprendizajes que has adquirido con asociados profesionales que han ido a la universidad, investigadores que han visitado las empresas, proyectos en los que han colaborado de forma conjunta con alumnos. Y yo creo que al final esa interacción entre los agentes, esa comunicación, ese salir más, seguramente sea la solución. Lo que pasa que, como bien decía Fernando, esto conlleva muchos sacrificios y mucho coste dentro de la propia universidad, porque nos está pidiendo a los investigadores ser innovadores, cambiar nuestra forma de dar las clases, cambiar nuestra forma de las metodologías docentes, incorporar una empresa en tu asignatura. Le está exigiendo a muchos gestores en la universidad cambiar los procesos casi cada año. Le está exigiendo a agencias de evaluación de la calidad dentro de la propia Junta de Castilla y León cambiar el chip, cambiar la forma de evaluar, y los procesos muchas veces no van por ahí. Esa es mi opinión. Es decir, falta interacción. Seguramente la solución sea interacción entre los agentes. Sería tan sencillo como eso, pero al final, lógicamente, es un cambio cultural de nuevo. Muy bien, pues muchas gracias. Nos quedan 4 minutos, que es poco tiempo. Y bueno, lo que era el título de la mesa redonda estaba también centrada en cuál era el reto para los entornos productivos rurales. Entonces, un poco cambiando, no de tercio, pero centrándonos más en el ámbito rural, ¿cómo creéis? La transferencia del conocimiento tiene entre uno de sus múltiples objetivos promover un crecimiento sostenible, inteligente, integrador del entorno productivo rural. ¿Qué creéis que retos y oportunidades debemos encontrar en el entorno rural para conseguir una mayor producción y más sostenible de la mano del aprovechamiento de la investigación y del desarrollo? Bueno, pues también una pregunta interesantísima. La verdad es que cada pregunta de las que has hecho nos daría para un día, yo creo. Bueno, no sé, ¿cuál es la clave para convertir, pues quizás si estamos hablando de transferencia de conocimiento, la transferencia de conocimiento en un instrumento, en un motor para el desarrollo para el medio rural? Claro, el medio rural en Castilla y León es agrario, es agricultura, es ganadería, es turismo rural, por supuesto. Es decir, no tenemos un medio rural industrializado como en otros países europeos. Nuestro medio rural es sobre todo un sector primario vinculado al territorio, vinculado a actividades más bien tradicionales y, por supuesto, con su modernización. Este medio rural nuestro tiene unas determinadas características. Una de las características que tiene es que no hay demasiada liquidez para la inversión. Lo dicho de otra manera, y antes Luis hablaba de aversión al riesgo. Claro, uno de los factores de los que depende de la aversión al riesgo, es decir, ¿me arriesgo o no me arriesgo? Claro, es cuánto puedes arriesgarte. Si tienes tus cuentas absolutamente cerradas para vivir con el escenario que tú has previsto, claro, quieres arriesgarte poco. Y eso pasa en el sector agroespañol. Es decir, no hay un excedente demasiado alto para apostar, salvo en determinadas industrias. La principal, obviamente, está en la mente de todos, sería pues probablemente el jamón ibérico o los productos del cerdo ibérico. Pero el margen que dejan otro tipo de ganadería y sobre todo otro tipo de agricultura es muy escaso. ¿A qué me refiero con ello? Pues a que una de dos, o tienes una gran empresa con unos intereses muy identificados acerca de lo que quieres conseguir, por ejemplo, sobre una difusión de un determinado fitosanitario o cómo sustituir un fitosanitario por un producto de control biológico que sea compatible con la agricultura ecológica. O tienes ese producto perfectamente identificado y aún así probablemente quieras casi una solución llave en mano, o la mayor parte de los inversores, productores que están en el medio rural, lo que necesitan no solo es una solución llave en mano, es decir, que digan ya, este es el producto comercial que necesitas, sino unas determinadas garantías de que el producto funciona. Entonces, ¿cómo consigues eso en un sector que no tiene el excedente suficiente para, entre comillas, apostar, ¿no? Digo apostar porque es el verbo que más claramente entendemos, ¿no? Pero para invertir en ver si una determinada línea sale tan productiva como parece que podría ser. Pues yo diría que necesitas un apoyo de las instituciones, un apoyo financiero de las instituciones. Es decir, necesitas
que alguien ponga en la mano del sector agroalimentario una solución llave en mano ya desarrollada, o que le digas yo te cubro el riesgo y lo convierto en un piloto, o lo convierto en un apoyo temporal o una financiación a tipo cero. Pero el sector agroalimentario en Castilla y León, la mayor parte, por supuesto que hay 3 o 4 grandes empresas, generalmente todos, o 8 o 10, pero la mayor parte del tejido de las empresas, por ejemplo en la provincia de Salamanca, pero en buena parte de las provincias de Castilla y León, no tiene el excedente que pueden tener otras empresas de otros tipos en Cataluña, en Andalucía, por ejemplo, para poder hacer una inversión de ver qué tipo de producto es el más competitivo. Necesitan ir por otra vía. Por otra vía, que además la financiación podría estar justificada por otros objetivos que tiene la sociedad española, la sociedad de Castilla y León, como por ejemplo la fijación de la población en el territorio. ¿Por qué? Pues porque también la fijación de la población en el territorio promueve otro tipo de servicios para toda la sociedad. Promueve una conservación de servicios ecosistémicos, promueve un mantenimiento del paisaje, promueve una captura de carbono. Entonces, ese es otro tema que nos daría perfectamente para otro día, pero por todos esos servicios la sociedad española no está retribuyendo a los que la están prestando. Bueno, pues una retribución de ese sentido que pudiera conducir a la innovación y al mantenimiento de la competitividad de manera soslayada, a lo que contribuiría también es al mantenimiento de servicios ecosistémicos que le benefician a toda la sociedad. Yo creo que esa es la vía. Muchas gracias, Fernando. Mar. Me quedan 0 segundos. No pasa nada. Yo creo que nos podemos extender. Por ahí no está el capitán. No bueno, sé, los retos son muchos. Siguiendo lo que dice Fernando, la colaboración público-privada evidentemente es fundamental en ese sentido. ¿Cuál es el problema de la colaboración público-privada en este país? Principalmente, y perdón que lo diga tan claramente, las administraciones. Porque tú pones a una empresa delante de un dinero, por ejemplo, recuperación y resiliencia o PERTES o lo que sea, y le explicas cómo funciona eso y la empresa se va para atrás. Aquí en Salamanca hay empresas que pueden perfectamente hacer colaboración público-privada y que tienen fondos para hacerla. El problema es un sistema administrativo que lo hace todo muy difícil, dificilísimo. Para las empresas también, para nosotros horrible. Pero claro, pero para las empresas también. Los retos de partida en rural, pues son vamos, todo el mundo los conoce: despoblación, envejecimiento de las comunidades rurales, el cambio climático, el reto de la transición verde, de la exigencia de la Unión Europea, el aumento de enfermedades de transmisión de silvestres a domésticos. En extensivo, están pidiendo extensivo, pero hay un problema con eso, por ejemplo, la tuberculosis, la transmisión de animales a humanos, de enfermedades infecciosas de animales a humanos también es un problema evidente. Todos conocemos COVID, que es una enfermedad que se ha transmitido de animal a humano. Entonces, bueno, son retos que plantean oportunidades. ¿La ciencia puede responder a ellos? Pues sí, probablemente a muchos de ellos sí. Nosotros dentro de la IRMASA tenemos, por ejemplo, proyectos que están muy relacionados con cambio climático, aumento de producción con especies que estén adaptadas a ese cambio climático antes de que llegue, que ya en realidad está llegando. Pues lo que comentaba Fernando también, bioplaguicidas, biofertilizantes, mejora biológica de la producción vegetal, estudio de enfermedades de transmisión animal a humano. En realidad tenemos el conocimiento, tenemos las herramientas. La cuestión es cómo conducir eso al mundo productivo. Gracias, Mar. Por último, Luis Alberto. Sí, bueno, por ser breve. Yo creo que uno de los principales problemas que a veces no detectamos tiene que ver con el diagnóstico. El mapa o la fotografía que tenemos a veces de la España vaciada, como la queramos llamar, es que es homogénea y que en todas partes funciona igual. Y ese es seguramente uno de los primeros errores que cometemos. La falta de comunicación, una vez más, ya no es solo entre universidad y empresas, sino en este caso entre los núcleos urbanos donde generalmente estamos las universidades y el diagnóstico que hacemos nosotros del ámbito rural, cuando en realidad no estamos allí. Esa falta de comunicación entre lo urbano y lo rural, para no ser solamente nosotros los que diagnosticamos los problemas y los que queramos generar las soluciones. En España tenemos situaciones tan distintas como lugares que están despoblados, lugares que están abandonados, lugares que están despoblados y abandonados, pueblos, micropueblos en Asturias y Castilla y León, agrociudades, macropueblos en Extremadura, Andalucía, con necesidades totalmente diferentes, ámbito rural en general en el cual a veces estamos confundidos porque alrededor del 10-15% de las personas trabajan en la agricultura y la ganadería. La gran mayoría de las personas que están en el ámbito rural no se dedican a esos sectores. Por lo tanto, una vez que identifiquemos ese diagnóstico, esas características
ya no solo para España, sino para Castilla y León, incluso para Salamanca, yo creo que seremos capaces de elaborar cuáles son las medicinas que debemos aplicar a cada una de esas partes, porque van a requerir, sin duda, soluciones muy distintas. Efectivamente, la confluencia, como decía al principio, de distintas administraciones tampoco ayuda. Está fragmentado a nivel Diputación, a nivel Castilla y León, a nivel nacional. La falta a veces de financiación, la falta de saber dónde poner el foco, dónde disparar con esa financiación. Proyectos que seguramente están perdidos, aunque suene duro decirlo, porque es un tema que tiene que ver con patrimonio, o tiene que ver con las personas, o con las dos cosas, o proyectos que pensamos que tienen recorrido y podemos rehabilitarlos y podemos generar mayor nivel de vida en esas personas, en esa población envejecida. Son problemas de envejecimiento, son problemas de personas jóvenes que han tenido que desplazarse a otras partes. Es un pueblo que está cerca de una ciudad, es un pueblo que está aislado en una zona montañosa. Y en función de ese diagnóstico podremos, yo creo, generar ese tipo de soluciones, sin duda. Muy bien, muchas gracias. Bueno, haciendo una pequeña conclusión de vuestras intervenciones, yo creo que quedan 3 ideas claras. Una es un cambio de cultura a todos los niveles. Por otro lado, una colaboración bidireccional entre lo que es la parte investigadora con la parte empresarial. Y por último, un tema de financiación también. La ayuda por parte de los organismos públicos, pues para conseguir un poco un desarrollo y un aprovechar toda esta investigación y esos estudios que se están haciendo en las universidades o en centros como el CSIC y el IRNASA, pues para plasmarlos y que se pueda sacar un aprovechamiento en el sector rural. Se nos ha acabado el tiempo. Quiero daros las gracias. Ha sido un placer teneros como ponentes. Me ha encantado estar con vosotros y muchísimas gracias.